esta nueva semana. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando, ¿no es cierto?, los conceptos de nutrición y alimentación. Y ahora, ¿no es cierto?, vamos a seguir en el mismo tema, principalmente tratando de orientarlos en una alimentación saludable, ¿no es cierto?, como hablamos bastante de eso la semana anterior, principalmente también evitando algunas enfermedades. Por lo tanto acá vamos a abordar algunas enfermedades, explicando, ¿no es cierto?, sus efectos que nos pueden provocar, y también vamos a estar hablando sobre algunos avisos, ¿no es cierto?, que nos dan, como es la ley de etiquetado, ¿no es cierto?, que pueden haber también esa ley de etiquetado, ¿no es cierto?, que salió hace poco en estos productos que venden en los supermercados o en todos los locales, y han sido algunas leyes, ¿no es cierto?, que sirven un poco para estar avisándonos o estar previniendo algunas de nuestras malas alimentaciones, ¿ya? Me acuerdo también que también podríamos conversar sobre ese tema, que antes en los colegios también se prohibió la venta de algunos productos muy azucarados, ¿no es cierto? Y antes se podían vender esos productos y ahora ya no, tienen que puro vender comida sana, ¿no es cierto? eh, y bajó mucho la diferencia de productos que tienen ahora, como que la variedad bajó bastante. Entonces, comenzamos con esto que son las necesidades nutricionales y las enfermedades cardiovasculares. Eso significa SB, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase va a ser analizar algunas estructuras. Ah, no, el objetivo parece que me equivoqué. Se me olvidó cambiar el objetivo. Lo arreglo en un momento. Sí. Porque entonces, les digo el tiro los objetivos, chiquillos, para que lo puedan cambiar. Son cositas que pasan que trabajamos las clases un poquito adelantadas y se nos pasaron. ¿Dónde están? Debería haber sido algo así el objetivo, ¿no es cierto? Que se refiere más al título incluso. Tenemos, conoce las necesidades nutricionales de las personas de distintos hábitos o condiciones. Ya por eso le estaba diciendo, ¿no es cierto?, que vamos a estar hablando sobre también algunas enfermedades, y también vamos a estar hablando sobre la información nutricional que entregan algunos productos, ya también como de avisos. Pero vamos a partir, ¿no es cierto?, hablando algo que hablamos la clase pasada también, ¿no es cierto?, que era el metabolismo, ¿no es cierto?, la forma en que nuestro cuerpo va a estar absorbiendo estos alimentos, ¿ya? Cómo va a estar convirtiéndolo en energía, y se define, ¿no es cierto?, el metabolismo como el conjunto de todas las reacciones químicas catalizadas por enzimas, ¿no es cierto?, que están trabajando en nuestras células, y es una actividad coordinada y con propósitos definidos, en donde van a cooperar muchos sistemas multienzimáticos, ¿no es cierto? Eso se refiere aquí, el metabolismo va a estar trabajando, ¿no es cierto?, nuestro sistema digestivo, y posteriormente en las células también las enzimas van a estar trabajando para conseguir los nutrientes específicos, para después construir, ¿no es cierto?, más enzimas
o más estructuras celulares. El metabolismo dice que desempeña 4 funciones específicas. La primera es obtener energía química del entorno, que puede ser a partir de la luz solar, ya, o a partir de la degradación de moléculas ricas en energía, ya lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto?, al consumir alimentos. También es transformar las moléculas nutrientes en precursores de las macromoléculas celulares. Ya eso quiere decir que las van a desintegrar hasta nutrientes que les permitan construir más enzimas, principalmente las proteínas, ¿no es cierto?, o más tejidos celulares. Sintetizan las macromoléculas celulares a partir de los precursores. Ahí van a estar formando más células, a eso nos referimos, y van a formar y degradar las biomoléculas necesarias para formar las funciones especializadas también. Las células más específicas, como pueden ser las hormonas, los neurotransmisores, las células también de nuestro sistema inmune, etc. Existen dos fases del metabolismo que tienen una diferencia que hay que señalar, que el catabolismo se señala la fase degradativa en la que las moléculas nutritivas orgánicas están ricas en energía, ya que provienen del exterior o de las reservas celulares, se degradan ya para producir compuestos finales más pequeños, sencillos y de baja energía. El catabolismo va ligado entonces a la liberación de energía. O sea que tienen energía, ¿no es cierto? Se degradan y liberan energía, por lo tanto después quedan con poca energía. En cambio, el anabolismo es la fase constructiva o biosintética en la que se sintetizan moléculas complejas a partir de precursores más sencillos. Y ahí en este caso se requiere que se aporte energía para que se lleve a cabo ese proceso. Es la fase constructiva o biosintética. Ya se están formando moléculas más complejas, ya de construcción. Por ejemplo, entonces el anabolismo va aquí a construir el hombre una pared. Ya por lo tanto va a necesitar moléculas simples para construir esta pared más compleja. O sea, serían los ladrillos para montar la pared. Y más encima, ¿no es cierto?, va a requerir la energía del caballero para que pueda pegar los ladrillos, ¿no es cierto? Ordenarlo, hay que poner unos fierros, etc. En cambio, el catabolismo, vamos a estar aquí de moléculas más grandes, las estamos degradando y al degradarlas se van a estar liberando energía. ¿Ya? Y como quizás en esta masa tenían más energía, pero al quedar más pequeña se sienten más pobres de energía. Acá están hablados estos procesos también de catabolismo y anabolismo, referidos a los procesos de energía que se refieren en nuestro organismo, ya principalmente a la moneda de cambio que tenemos en nuestro organismo para, para darle energía a las células para que trabajen, ¿ya? Entonces, dice, parte de la energía liberada en el catabolismo puede conservarse mediante reacciones enzimáticas acopladas, ya en forma de ATP. Y esta es la moneda de cambio, ¿no es cierto?, el ATP, que también va a tener otra molécula que va a ser muy parecida, pero va a tener también elementos de hidrógeno, el NADPH, que también va a ser rico en energía y son transportados por coenzimas. Ya eso es lo que señala acá y va a ser parte del proceso, ¿no es cierto?, en el que se van a como realizar el intercambio de energía. Y también tenemos el anabolismo, la energía necesaria para la biosíntesis de componentes celulares, proviene de la hidrólisis del
del ATP, ¿no es cierto?, que es la moneda de cambio, que es el adenosín trifosfato, que utiliza, ¿no es cierto?, las células como energía. Y también, ¿no es cierto?, van a tener ahí la vuelta con los átomos de hidrógeno de alta energía que van a ser cedidos por los coenzimas reducidos. Entonces, para explicar el dibujo también, en el anabolismo, ya que es de construcción, vamos a partir del catabolismo, que es de degradación, ya vamos a tener sustancias complejas, ya que van a tener reacciones degradativas que se van a estar desintegrando, por lo tanto van a estar liberando energía en forma de ATP y NADPH, y van a llegar a sustancias más simples. ¿Ya? Y después de estas sustancias simples, eh, con unas reacciones constructivas, ¿no es cierto?, van a requerir energía para llegar a unas sustancias más complejas, degradativas. Es un ciclo igual que se va manteniendo, pero va requiriendo igual y gastando energía. Entonces, chiquillos, ahora necesito saber si se escuchó todo, porque he escuchado todo el rato un silencio rotundo. O no se entendió todo. Así que estas son las preguntas, chiquillos, para ver si se entendió algo. ¿Me escucharon bien? ¿Están por ahí? ¿Aló? ¿Víctor se escuchó algo? ¿Aló? ¿Se escuchaba todo bien? Ah, gracias. Entonces, chiquillos, vamos a hacer estas preguntitas ahora. Ya voy a dar un minutito. Quiero ir a buscar un vasito de agüita. Y para que puedan estar pensando estas preguntas, si quieren las pueden estar respondiendo en el chat, cosa que después las podamos conversar y eh, responder, ¿ya? Entonces tenemos ahí la número uno, ¿cuál es la función del metabolismo? O sea, ¿para qué nos va a servir el metabolismo? Habían varias funciones ahí, a ver si recordamos alguna, o si no, volvemos a la diapositiva y las volvemos a señalar. ¿Ya? Eso es lo importante de estas preguntas, tratar de ir reafirmando lo que vimos, porque igual estuvimos viendo otras cositas y falta ver otras cositas más. Y después dice, señala las diferencias entre catabolismo y anabolismo. Ya las principales diferencias que ustedes entendieron, principalmente, caso se gasta energía en uno o no, caso qué les pasa a las moléculas, de más complejas a más simples, en qué, cómo van pasando, en cuál proceso, ¿ya? Entonces, ahí también, si es que se recuerdan o si no, también vamos a estar volviendo atrás. Ya también si tienen los apuntes se pueden ayudar con eso para tratar de generar la respuesta, ¿ya? Entonces vamos a dar unos minutitos, chiquillos, para que puedan responderlo a través del chat o después, cuando vuelva a hablar, también si quieren intervenir con el micrófono lo pueden hacer.
Ya, chiquillos, ¿ha habido algo por el chat? Ya hay una respuesta ahí. Muy bien, Fernanda. Dice, el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar, ¿no es cierto?, en las células del cuerpo para convertir la comida en energía, ¿cierto? El proceso que se va a llevar a cabo para aprovechar este alimento y convertirlo en energía, ¿no es cierto? Cuando estuvimos hablando de nutrición, también estuvimos hablando de algo muy parecido, ¿ya? Pero el metabolismo más se refiere a las reacciones químicas que están ocurriendo principalmente en las células, en donde se va a estar absorbiendo la energía. Entonces, así es más fácil, ¿no es cierto?, con su ayuda poder escribir sus respuestas. ¿Alguien más podría señalar otra función del metabolismo? ¿Para qué nos sirve este proceso también? Ya no solamente nos sirve para generar energía. ¿No? Entonces, parte, ¿no es cierto?, del metabolismo es el anabolismo, ¿no es cierto? El anabolismo, vamos a tener que señalar más adelante qué es lo que significa, pero principalmente vamos a estar construyendo moléculas más complejas, ¿no es cierto? Y en esa construcción de moléculas más complejas vamos a estar sintetizando moléculas celulares, ya que nos van a servir para seguir trabajando en la misma célula, pueden estar haciendo el mismo metabolismo o pueden estar realizando otras funciones que son también parte de la célula, ¿ya? Por lo tanto, también podríamos aquí estar señaladas las funciones del metabolismo, ¿ya? Y principalmente, como señaló Fernanda, el, es obtener energía química del entorno, ¿ya? ¿Para qué van a querer energía? Obviamente para trabajar, pero no necesariamente solo para obtener la energía, sino que esta energía también va a ser para transformar a las moléculas, para sintetizar macromoléculas celulares que van a estar formando eh, estos organelos, ¿no es cierto?, celulares, y también van a formar moléculas, biomoléculas necesarias para otras funciones especializadas o construcción de células especializadas, como pueden ser las hormonas, los neurotransmisores, hasta, ¿no es cierto?, las mismas hormonas sexuales. Eh, Había mencionado también recién las hormonas, las células del sistema inmune, ¿no es cierto? Los glóbulos blancos, glóbulos rojos, los linfocitos, etc. Entonces, vamos a agregar ahí sintetizar moléculas celulares o organelos celulares.
También se sintetizan moléculas celulares más complejas, ¿no es cierto? Como pueden ser los mismos organelos celulares, las enzimas o células específicas como pueden ser las hormonas, neurotransmisores, etc. Alberto, Y, disculpe, Fernanda pone en el chat una pregunta. Dice allá. si los fotoautrótrofos cuentan como algún tipo de organismo o qué vienen siendo ellos. A ver, voy a revisar la pregunta. Los fotoautótrofos, yo creo que se refieren, ¿no es cierto?, a estos que se están alimentando. Autótrofos se refiere a que se alimentan, que ellos fabrican su alimento, van a ser principalmente los vegetales, y fotoautótrofos que significa que gracias a la luz están obteniendo la energía, ¿ya? Y principalmente las plantas, la clorofila es la encargada de tener estos fotorreceptores en las plantas para absorber estos rayos UV, de ahí ayudar, ¿no es cierto?, a las plantas a producir la fotosíntesis en los cloroplastos, que esto ocurre a nivel celular, ¿ya? En nuestro caso es algo distinto, pero son las mitocondrias que realizan este proceso del metabolismo, ¿no es cierto?, en su interior, ¿ya? Pero en el caso, como dice ahí Fernanda, los fotoautótrofos, con la clorofila, en los cloroplastos, realizan este proceso de obtención de energía y fotosíntesis, ¿no es cierto?, en donde ya están fabricando su alimento también. Yo creo que a eso se refería como la función que tienen extra es porque van a tener eso. Nosotros los heterótrofos no tenemos esas funciones. Entonces, me faltan esa preguntita ahora, chiquillos. ¿Qué entendieron ustedes, no es cierto, alguna diferencia de catabolismo y anabolismo? Ya también voy a esperar un segundito a ver si me sale alguna respuesta en el chat y, o si no, si quiere alguien intervenir por el micrófono también puede ser. Señala las diferencias entre catabolismo y anabolismo. Ahí ya me llegaron dos respuestas en el chat, muy bien, gracias por estar participando, chiquillos, se agradece. Débora señala, ¿no es cierto?, que el catabolismo es un proceso biológico, ¿no es cierto?, se lleva a cabo en nuestro cuerpo y es una acción que se genera en reacciones químicas, ¿no es cierto?, se van a estar generando reacciones químicas como van a ser este anabolismo y el catabolismo, ¿ya? Y había que señalar principalmente esta diferencia que, como señala ahí Fernanda, en el anabolismo, que va a ser esta fase constructiva, ya va a ser, se va a estar consumiendo energía. En cambio, en el catabolismo es una relación degradativa, ¿no es cierto? Se están destruyendo como las paredes y va a estar liberando energía. Entonces, en uno se consume y en otro se libera energía. Entonces, eso hay que escribirlo también.
estuvimos haciendo plagio de la respuesta de Fernanda. La diferencia es que el anabolismo es una relación constructiva donde se consume energía, ¿ya? Y el catabolismo es una relación degradativa, ¿ya? O destructiva, en donde se va a estar liberando energía. ¿A qué nos referimos, no es cierto? Constructiva o degradativa, ¿ya? Constructiva, ¿no es cierto?, a formación de células más complejas, y degradativa, ¿no es cierto?, degradación de células complejas, principalmente los alimentos ahí, hasta nutrientes más simples que puedan ser aprovechados. Y constructiva, ¿no es cierto?, de estos alimentos simples, ya desintegrados, lo van a estar utilizando para construir organelos, enzimas, células más especializadas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, va a ser importantísimo, ¿no es cierto?, este proceso biológico en donde la célula va a estar trabajando constantemente. ¿Y cuál, no es cierto?, va a ser esta energía? Es lo que vimos acá, ¿no es cierto?, que si a alguien después le gustaría estudiar mucho la nutrición, algún aspecto, se va a tener que saber de memoria estos cambios de procesos de energía, ya en el famoso ciclo de Krebs. Ya es un proceso de reacciones químicas, ¿no es cierto?, en donde que se produce en la mitocondria, en donde se realiza el intercambio energético, ¿no es cierto?, y también la producción de distintos nutrientes como la glucosa y muchos nombres específicos que no los quiero latear con eso. A grandes rasgos, ¿no es cierto?, más que nada es el intercambio de energía de ATP y el NADPH, que es o la otra moneda de cambio. Entonces, gracias por haber participado, chiquillos. Vamos a pasar. No llegó nada más en el chat. A ver, vamos a revisar. No, está bien. Entonces, vamos a pasar a esta segunda parte de la clase, en donde vamos a revisar estas enfermedades, ¿no es cierto?, que van a estar relacionadas con la mala alimentación. Ya retomando también lo que hablamos bastante en la clase pasada, en donde principalmente nos señalamos a estos alimentos, ¿no es cierto?, que hay que consumir menos, que estaban, ¿no es cierto?, en la pirámide alimenticia, ¿ya? Si se acuerdan, esa pirámide alimenticia en la punta, ¿no es cierto?, eran los alimentos que por lo menos había que dejar de consumir diariamente, era una vez a la semana, 2 veces al mes, etcétera. Y partimos, ¿no es cierto?, con la obesidad, ya que, ¿no es cierto?, es principalmente una acumulación de gran cantidad de grasa corporal y está acompañada por un exceso de peso, ¿no es cierto?, exceso de masa corporal, y van a estar causadas, ¿no es cierto?, por algunas razones. Principalmente va a ser el exceso de alimentos ricos en azúcar y grasas, ¿ya?, ¿no es cierto?, una mala alimentación y sedentarismo, ¿ya?, y baja actividad física. Por lo tanto, no van a estar consumiendo esa gran cantidad de energía que consumen, que obtienen, ya no la están gastando. Entonces se les acumula y genera este problema de obesidad. También, ¿no es cierto?, esta obesidad no solamente le afecta, sino que también le va a generar otros problemas, ya como también va a ser reducir el periodo de vida de las personas que lo padecen, provocando alteraciones, principalmente la presión, ya esta presión, ¿no es cierto?, que se puede ver afectada por la acumulación de grasa en, en los vasos sanguíneos y va a generar, ¿no es cierto?, que la presión sanguínea se altere. Problemas de espalda, problemas respiratorios, ¿no es cierto? Diabetes también se puede asociar a problemas, enfermedades, ¿no es cierto?, generadas por exceso de azúcar, ¿no es cierto?, en los alimentos, etcétera.
Esta enfermedad se puede prevenir mejorando los hábitos alimenticios y realizando actividad física en forma constante, ¿no es cierto? Y principalmente todas las enfermedades que vamos a estar viendo ahora se van a estar previniendo y mejorando con estas actividades que estuvimos trabajando ya en la clase pasada, ¿no es cierto? Señalando los hábitos alimenticios y recomendando una actividad física constante. Otro problema relacionado a la mala alimentación, ¿no es cierto? O relacionado a problemas, a trastornos con la alimentación, es este que tenemos acá, ¿no es cierto? La denominada anorexia, que hubo un tiempo que estuvo más común, me acuerdo. Ahora yo creo que ya no es tanto problema, pero aún existe, eh, sobre todo en las modelos de alta gama, ¿no es cierto? No sé cómo se pueden señalar que le exigían antiguamente incluso una talla, etcétera. Ahora como que ya está más libre el tema de eso, encuentro. Entonces, ya quizás no se genera este problema, pero yo creo que igual aún existen muchos casos. Y se señala, ¿no es cierto?, porque la persona va a tener un gran temor de subir de peso, principalmente estas modelos, ¿no es cierto?, no podían pasar una talla, y entonces se concentraban mucho en ese tema y empezaban a sentir una percepción no real de su propio cuerpo. Ya a veces ya se preocupaban mucho, entonces se sentían un poco ya más pasadas, entonces eh, tendían a generar algunas conductas para mantenerse, ¿no es cierto?, más con un cuerpo más delgado, ya a pesar de que no estaban tan gordas, como se señala acá. Y esto es lo que indica la foto también, ¿no es cierto? Se, se siente aquí, o sea, se ve la persona flaca y se ve acá la percepción de ella se siente distinta. Afecta, ¿no es cierto?, a hombres como a mujeres, ¿ya? Pero en su mayoría, ¿no es cierto?, mujeres jóvenes y como les mencionaba, estos casos, ¿no es cierto?, principalmente, antiguamente, estos casos eran más agudizados en las personas que trabajaban, ¿no es cierto?, de modelos, etcétera, ¿no es cierto?, y necesitaban una talla. Quienes padecen de anorexia dejan de comer, ¿ya? Lo que le produce una excesiva pérdida de peso y les provoca una delgadez extrema, ¿ya? Y les puede generar anemia, piel seca, pérdida del cabello, intolerancia al frío, entre otras cosas. Ya también se puede mencionar, ¿no es cierto?, el caso que es muy parecido, que se tiende a confundir también, que es la bulimia, ¿no es cierto? Que cuando es un trastorno alimentario, en donde vamos a tener estas conductas también de dejar de comer saludable y se generan algunas alteraciones de la alimentación, principalmente porque se genera la ansiedad, ¿ya? Entonces lo que hacen es que se come comida en exceso en periodos de corto, muy cortos, en periodos de corto tiempo, y se genera una sensación temporal de bienestar, pero lo que después se hace es que se elimina ese alimento, ¿no es cierto?, a través de purgas, vómitos o laxantes. Y eso pues está generando, ¿no es cierto?, una alteración de la alimentación porque al final no se alcanzan a aprovechar estos alimentos. Y acá, ¿no es cierto?, teníamos una preguntita que dice, ¿qué otros problemas podrían generar estos malos hábitos? Ya acá estuvimos generando algunos problemas que genera la obesidad, ¿no es cierto? Como es problema de la salud, como puede ser la presión alta, los dolores de espalda, problemas respiratorios. ¿Qué problemas generaría el, estos problemas que vimos anteriormente, ¿no es cierto? Como son la anorexia y como es la bulimia. ¿Qué pasaría si el cuerpo le falta, ¿no es cierto? A diferencia de la obesidad, que es mucha eh, acumulación de energía, ¿no es cierto? Y masa. En cambio, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Ya, ¿qué es lo que va a pasar en la salud de las personas?
Vamos a esperar un minutito también, chiquillos, para que puedan pensar la pregunta y podamos tener alguna respuesta sobre los efectos que podrían tener, ¿no es cierto?, que podrían generar estos malos comportamientos, bulimia y anorexia, en las personas, ¿no es cierto?, que lo padecen. ¿Ya? ¿Cómo van a afectar su salud? Muy bien ahí, Fernanda, ¿no es cierto?, señala la deshidratación. Ya es un problema, ¿no es cierto?, que se puede generar. Es un malestar, ¿no es cierto? Sentirse deshidratado, después te va a sentir, te puede dar hasta fiebre, ¿no es cierto? Como una reacción de nuestro cuerpo, ¿ya? Y se va a sentir, va a tener un malestar. ¿Qué más podría generar, ¿no es cierto?, en las personas? Ya la deshidratación sería importante, ¿no es cierto? Algunas personas sin con estos problemas podrían quedar hasta postradas, ¿no es cierto?, por no tener energía, ¿ya? ¿Sale alguna respuesta más en el chat? Ahí salió. Dice, en este tipo de personas, Fernanda dice, también pasar por la desnutrición, ¿no es cierto?, que puede llevar a desmayos, convulsiones o problemas en el páncreas. Y también se pueden generar problemas en los dientes, señalan, ¿no es cierto?, las caries, pueden ser generadas por el mismo tema, ¿no es cierto?, del generar vómitos y también por la misma desnutrición, ¿no es cierto?, la falta de nutrientes se puede ver afectado en los dientes y también pueden generar eso. Y este concepto, ¿no es cierto?, muy bien señalado, la desnutrición, es lo que vamos a estar viendo ahora, chiquillos, ¿ya? Como dice Fernanda, ¿no es cierto?, en estos procesos de anorexia y bulimia se va a llegar al proceso de desnutrición, ¿no es cierto?, porque va a ser esta falta de nutrientes en nuestro cuerpo, va a generar, ¿no es cierto?, que no se pueda llevar a cabo el metabolismo, por lo tanto no se van a obtener las energías necesarias en el cuerpo para estar generando más células, para estar generando, ¿no es cierto?, más enzimas que mantengan estos procesos de construcción de hormonas, neurotransmisores, células de nuestro sistema inmune, etcétera, y nuestro cuerpo se va a sentir, ¿no es cierto?, más débil, por lo tanto se van a generar desmayos, se pueden generar convulsiones por un mal funcionamiento, ¿ya? Y van a generarse problemas en el páncreas porque no van a haber hormonas también, etcétera, etcétera. Y también se pueden generar caries, yo creo que por el mismo tema
del vómito pueden verse aumentadas, ¿no es cierto?, por la misma acidez. Entonces, ahí tienes la respuesta, chiquillos. Muchas gracias por estar participando ahí, Fernanda, y espero que los demás también empiecen a participar. Creo que nos van a enviar unas preguntitas más también. Entonces, les señalaba, ¿no es cierto?, que vamos a empezar a hablar ahora del proceso o sea, de este tema, ¿no es cierto?, de la desnutrición, que a veces se genera, ¿no es cierto?, por estos trastornos de mala alimentación, pero a veces es por problemas de política, ¿no es cierto?, principalmente, y que tenemos esta mala distribución y tenemos problemas, ¿no es cierto?, de desarrollo en algunos países, principalmente en África, ¿ya? O de realmente, ¿no es cierto?, otros problemas que se pueden generar ahora de migración, etcétera, en donde también se pueden generar problemas de desnutrición por falta de alimentación, ¿ya? Entonces, se produce cuando el aporte, ¿no es cierto?, de nutrientes que va a estar recibiendo el organismo va a ser insuficiente, ¿ya? Y eso va a ser porque no se va a poder generar una dieta adecuada, ¿no es cierto?, en donde, como la vimos en la clase pasada, que requerimos de algunos alimentos, ¿no es cierto?, principalmente los carbohidratos y mantener, ¿no es cierto?, también las proteínas. Y, por ejemplo, si estas van a estar faltando, ¿no es cierto?, vamos a tener una carencia de estos alimentos y esto va a generar que no se estén generando esos nutrientes en nuestras células. Y eso va a generar, ¿no es cierto?, una falta de peso, una disminución en las capacidades también intelectuales porque no se van a estar generando las células específicas, ¿no es cierto? Y también puede generar retraso en el crecimiento, ¿no es cierto?, porque no van a estar las células necesarias para estar generando más tejido, ¿no es cierto?, tanto de hueso, de cuerpo, etcétera, etcétera. Ya se entiende, ¿no es cierto?, por qué la desnutrición va a estar afectando, ¿no es cierto?, las capacidades intelectuales y el retraso del crecimiento, entre otras cosas. Y ahí aquí tenemos, ¿no es cierto?, algunas fotos de que podría estar generando también algunos problemas la falta de alimentación. Aquí tenemos también un mapa en donde existe, ¿no es cierto?, la mayor problema de desnutrición, y esto es principalmente en estas comunidades, ¿no es cierto?, africanas, y también en países muy poblados, ¿no es cierto?, acá en Asia, ya que también se generan estos problemas. Acá en Sudamérica no se observan muchos estos procesos, ya, pero este mapa quizás de cuando no está el año específico de creación, ¿no es cierto?, pero es lo más aproximado que tenemos, ¿no es cierto? Y es, principalmente se concentra acá en la desnutrición, y la mayoría, ¿no es cierto?, de los programas UNICEF, ¿no es cierto?, trabaja en esos temas y intenta generar, ¿no es cierto?, conciencia en esos temas que principalmente se refieren a mal distribución, ¿no es cierto?, de las riquezas, y falta ayuda, ¿no es cierto?, en esos lugares para generar más conciencia y puedan desarrollarse mejor. Ya también la sequía afecta bastante a esos lugares, ¿no es cierto? Principalmente África se ve bastante afectado por la falta de agua en algunos lugares. Entonces, aquí también podemos señalar, ¿no es cierto?, algunos estilos de vida que no son saludables, ¿no es cierto?, y van a estar afectando la salud de las personas. Ya como lo vimos, ¿no es cierto?, estos malos hábitos de alimentación, la obesidad, la anorexia, la bulimia, ya van a generar la desnutrición, ya, o también la desnutrición va a ser generada por otros factores y van a estar generando problemas, ¿no es cierto?, en la salud de las personas. ¿Ya? Esta desnutrición, ¿no es cierto?, va a generar esto mismo que señalamos acá, ¿ya? Esto puede ser a largo plazo, ¿no es cierto?, o sobre todo si es en la edad del crecimiento, y inmediatamente, ¿no es cierto?, puede generar estos síntomas en las personas, ¿no es cierto?, desmayos, convulsiones, a la larga también puede generar pancreatitis. Y tenemos acá, ¿no es cierto?, estos hábitos como el sedentarismo, el tabaco, el alcohol, la mala alimentación van a generar también algunos problemas como es adicciones, enfermedades, o van a estar generando intoxicaciones en el organismo, ¿ya? ¿Cuáles van a ser estos alimentos considerados la mala alimentación?
Por ejemplo, tenemos la sal, ¿no es cierto? El exceso de sal genera problemas en la o sea, en la presión sanguínea, ¿no es cierto? En la hipertensión arterial. Por lo tanto, es recomendable, ¿no es cierto?, no consumir tanta sal. También se considera que hay que moderar el consumo de azúcar porque se van a generar problemas principalmente de caries, de obesidad o de diabetes, ¿no es cierto?, también como podemos ver más adelante. Estos síntomas se refieren a problemas relacionados a la sal, ya al exceso de sal, y principalmente, ¿no es cierto?, van a ser problemas cardíacos o de los riñones. Las enfermedades, ¿no es cierto?, cardiovasculares generadas por la sal, ¿no es cierto?, o la acumulación de grasa eh, en estas vías sanguíneas, también se pueden ver aumentadas, ¿no es cierto?, por la herencia, ya también la diabetes. Los hombres de 45 años también están más propensos a ya generar estos problemas, principalmente porque ya las arterias ya se van viendo más gastadas, o sea, genera una mayor acumulación, ¿no es cierto?, de tapones, etcétera. La mujer, principalmente también después de los 45 años, después de su menopausia, también aumenta su presión arterial. El tabaquismo va a generar problemas tanto en los pulmones, también como en la problema de la presión arterial. La obesidad, ¿no es cierto? También el alcohol genera también problemas de depresión. Y ahí el sedentarismo también van a estar afectando la misma enfermedad. Esto se refiere también, ¿no es cierto?, a lo mismo en donde están siendo afectadas eh, los factores de riesgo, ¿no es cierto?, el, eh, ta- de las enfermedades cardiovasculares. También tenemos, para terminar ya, ¿sí?, antes que tenemos esas preguntitas, la diabetes, ¿no es cierto?, tipo 2, que va a generar, ¿no es cierto?, principalmente el aumento, o sea, generada por el consumo de mucho azúcar, y va a ser también, ¿no es cierto?, factores de riesgo, la herencia, ¿no es cierto?, la historia familiar, eh, mucha obesidad, ¿no es cierto?, principalmente por el exceso de azúcar, el sedentarismo o la edad avanzada también pueden ser factores de riesgo de producir estas enfermedades. Y para prevenir, ¿no es cierto?, estas enfermedades, lo importante es mantener, ¿no es cierto?, nuestro peso corporal normal, que es como lo que vimos la semana pasada, el IMC normal, realizar actividad física, ¿no es cierto?, constantemente, mantener una alimentación saludable, como van a ser las verduras, frutas, granos enteros, etcétera, ¿no es cierto?, como lo estuvimos viendo en la clase pasada, preferir una alimentación saludable, ¿ya? Me acordé todo el fin de semana que estuve hablando en la semana de la alimentación saludable y me estuve comiendo un asado, así que ahí quedó la alimentación saludable por el fin de semana. Ya, chiquillos, vamos a terminar con estas preguntitas. Me quedan 5 minutitos de clase, así que vamos a responder rápidamente, ¿no es cierto?, estas preguntitas. Dice número 1, chiquillos. ¿Cuál enfermedad les causó más impacto, ¿no es cierto?, que puede generar estos problemas alimenticios? Ya, si quieren señalar otra, también podrían indicarlo. ¿Ya? ¿Cuál enfermedad le causó más impacto y por qué? Dice número 2. ¿Cuál enfermedad o problema señalarías como más común? ¿Ya? ¿Cuál ustedes consideran que es más común? ¿Y cuáles problemas genera este problema? O sea, ¿qué efectos en las personas produce? Y en la última, ¿no es cierto?, busca más que nada que ustedes me señalen algún tema que quisieran plantear, ¿no es cierto?, con respecto a la alimentación, con respecto a alguna enfermedad, ¿no es cierto?, que quisieran abordar quizás en la próxima clase, cosa que yo pudiera también buscar ese contenido y poder explicárselo si alguien necesita algo en específico, ¿ya? Crea una pregunta relacionada con el contenido
Tampoco es que me llenen de preguntas y tenga que buscar muchas cosas específicas, pero si es que alguien tiene algún tema específico y consideremos así varios que sean importantes, podemos seleccionarlo, ¿no es cierto? Y buscar la información correspondiente que sea necesario, ¿no es cierto? Igual hemos visto varios temas, ¿no es cierto? Y es muy amplio este tema. Y si es que, ¿no es cierto?, alguien quiere plantear alguna pregunta, lo puede realizar también. Entonces voy a dar un minutito también para que puedan para que puedan llegar algunas respuestas de estas preguntas, ¿ya? Y por último, esta pregunta la pueden plantear en la próxima clase, ¿no es cierto? Y ya después la vemos la próxima semana, porque aún nos queda una diapositiva, o sea, una semana más viendo estos temas de alimentación y nutrición. Entonces vamos a esperar, ¿no es cierto?, las respuestas a esta pregunta. ¿Cuál enfermedad les causa más impacto? ¿Por qué? Y cuál enfermedad o problema, ¿no es cierto?, es más común y qué problemas causa. Y también si quieren señalar la preguntita, también lo pueden realizar. Ahí ya me llegó alguna respuesta. Fernando, muchas gracias. La enfermedad que más impacto le causó es la bulimia nerviosa, que es, ¿no es cierto?, este trastorno, ¿no es cierto?, que tienen las personas en donde van a estar eh, realizando, ¿no es cierto?, estas conductas, como va a ser, ¿no es cierto?, consumir mucha comida en un corto tiempo para después sentirse bien, pero después van a estar generando algunas conductas para eliminar eso, ¿no es cierto?, ya sea a través de laxantes o a través del vómito. Y también señala, ¿no es cierto?, que no entiende, ¿no es cierto?, cómo las personas pueden estar pensando en eso, porque claro, obviamente como es extraño yo estar comiendo y estar después generándome botar la comida, ¿no? No me parece que también bien. Conozco factores de riesgo, ya, pero, ¿no es cierto?, es difícil comprender esta situación, ya. Claro, ¿no es cierto?, los factores de riesgo que mencioné yo también, personas que a veces le exigen una talla, ¿no es cierto? O también ahora las redes sociales, personas que se fotografían mucho, quizás, no sé, pensando en algo más actual, podría también generar esos problemas, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, podríamos señalar que esa enfermedad también le causa impacto. O sea, no podríamos señalarla como común, ¿no es cierto? No, no es tan común. ¿Cuál podríamos señalar como más común, chiquillos? También me marcó ahí una pregunta, ¿eh? ¿A qué se referirá con tipos de desnutrición? Ahí vamos a estar viendo tipos de desnutrición. La diabetes me o también, ¿no es cierto?, la mayoría ahora es factores de riesgo, ¿no es cierto?, la herencia o la edad, ¿no es cierto?, como estuvimos mencionando anteriormente. ¿Qué es lo que problema va a generar la diabetes en las personas, ¿no es cierto?
El primer problema que van a sentir quizás es no van a poder consumir algunos alimentos específicos, ¿no es cierto? Pero van a tener algunos otros problemas. Pueden tener también, ¿no es cierto?, problemas de cardiovasculares. Generalmente, ¿no es cierto?, cuando consuman esto van a sentirse un poco mareados. Que van a estar generados, ¿no es cierto?, por el problema de presión arterial. Ya, chiquillos, estamos pasaditos en el tiempo. Ahí, ¿no es cierto?, se pueden explayar ustedes también en esa respuesta. Ya también podrían señalar la obesidad, ¿no es cierto?, que en este caso, ¿no es cierto?, por la pandemia se puede estar viendo aumentada por el exceso, ¿no es cierto?, de sedentarismo. ¿Ya? En todo caso, eso es lo que vamos a estar hablando, lo que nos falta de semana, ¿no es cierto?, el día jueves. Así que nos vemos el jueves, chiquillos, para terminar esta semana, ¿no es cierto?, número 10, 11, a ver, me confundí, 10, ¿no es cierto? Chao, chiquillos, entonces. Gracias a los que estuvieron participando, ¿no es cierto? Y espero que los demás se estén motivando. Ánimo para lo que les queda de jornada. Chao, Víctor.